en este caso, pues el neutrófilo, que es la célula prototípica del proceso inflamatorio agudo, los macrófagos también, aunque siempre el macrófago se ha considerado como parte del proceso inflamatorio crónico, pero también es importante en el proceso inflamatorio agudo. Si salen de los vasos sanguíneos o del extremo venular, lecho capilar, hacia el intersticio, y hablamos de todos estos pasos, ¿no? De rodamiento, de la adhesión estable, de la transmigración. Muy bien. Cuando los leucocitos, los neutrófilos, transmigraron o migraron, ¿sí? A través del endotelio, tiene que haber algo que los atraiga o los dirija hacia el sitio de inflamación. Sí, y esto, digamos, va a ocurrir a través de un mecanismo denominado quimiotaxia. Estamos de acuerdo, quimiotaxia se define como el movimiento leucocitario a favor de gradiente químico. ¿Qué quiere decir esto? Que los leucocitos, a partir de que se extravasaron o se transmigraron el epitelio, se van a dirigir o se van a mover hacia el sitio de inflamación siguiendo gradientes químicos o, digamos, sustancias químicas que conforme se van acercando al sitio de inflamación se van haciendo más concentradas, ¿estamos de acuerdo? Entonces esto aumenta una concentración de un gradiente químico, sí, lo va guiando hasta llegar al sitio en donde hay una mayor concentración de sustancias quimiotáxicas o quimiotácticas. No sé, doctores, si entendieron eso que acabo de mencionar, del movimiento dirigido por gradientes químicos. Sí, doctor. Sí, no hay manitas levantadas. Muy bien, gracias, doctor. Entonces, los agentes quimiotácticos principales son algunos productos bacterianos o bacterias constitutivas de proteínas constitutivas de las bacterias, como esos péptidos que tienen terminación N-formilmetionina. Estamos de acuerdo, está en la pared de las bacterias y es un agente quimiotáctico importante, sobre todo para neutrófilos. Algunas citocinas, principalmente las quimiosinas, que vamos a ver después. El C5A, fracción del sistema de complemento, y el leucotrieno B4. Son quimiotácticos por excelencia. Hay más, pero estos serían, digamos, uno de los más importantes. Y estos quimiotácticos sí actúan en los leucocitos, en los neutrófilos, sí, sobre todo en los receptores acoplados a proteína G, que tiene esas 7 subunidades transmembrana. ¿Estamos de acuerdo? Cuando se activan estos receptores acoplados a proteína G, porque se puede decir que se acoplan todos estos quimiotácticos a ellos, se van a generar cambios en los neutrófilos que le van a permitir precisamente moverse, ¿sí? Adquirir motricidad por digamos, dos modificaciones en su estructura, ¿sí? Uno es que en el frente de avance, o sea, en el frente que va a generar movimiento hacia adelante del neutrófilo, estamos de acuerdo, se van a polimerizar, se va a polimerizar la actina, estamos de acuerdo, y esto le va a permitir tener un frente de avance, estamos de acuerdo. ¿Sí? Es como si tuviese un látigo, el neutrófilo, que le permite estar avanzando, lo avienta, sí, jala, lo avienta, jala. Y en la parte posterior se va a polimerizar la miosina, lo que le va a permitir también empujarse, ¿sí? Por acción de los filamentos de miosina. Y a final de cuentas, lo que se llega a desarrollar en el frente de avance, ¿sí? Del neutrófilo, ¿sí? Son estos pseudópodos, como lo acabo de mencionar, son, digamos, como el látigo que avienta hacia adelante, luego él mismo lo utiliza para jalar hacia adelante e irse moviendo, y luego los vuelve a formar,
¿sí? Y va traccionando hacia adelante. Esto lo hace con la formación de pseudópodos, tal cual se ven en la imagen. Es una ultra microfotografía de un neutrófilo, el cual ya fue activado a través de este fenómeno del quimiotaxis. Y todos estos pseudópodos que presenta, o todas estas extensiones citoplasmáticas que se van acá, son pseudópodos que le permiten jalarse hacia adelante. Muy bien, vamos a ver este video para que quede más claro lo que acabamos de mencionar. Estos neutrófilos humanos han sido obtenidos a partir de una muestra de sangre de un estudiante. Son células móviles que migran rápidamente hacia las heridas para ayudar a combatir una infección. Son atraídos hasta la herida a través de señales químicas liberadas por otras células del sistema inmune o bien por microorganismos invasores. En este experimento se liberan cantidades diminutas de un quimio atrayente con una micropipeta. Cuando los neutrófilos captan estos estímulos, se polarizan y se desplazan hacia la fuente de origen. Cuando la fuente del quimio atrayente cambia de lugar, inmediatamente el neutrófilo forma una protuberancia que le reorienta hacia la nueva localización. Muy bien, doctores. Entonces, así es básicamente como los agentes quimiotácticos estimulan al fagocito, en este caso al neutrófilo, para llegar al sitio de inflamación. ¿Estamos de acuerdo? Para que se mueva hacia el sitio de inflamación. Y depende sobre todo de la temporalidad, pero también depende del agente causal de inflamación. Sí, depende el tipo de célula inflamatoria que vas a tener en el sitio de inflamación. Se habla de un modelo o de un prototipo de infectado leucocitario en la inflamación aguda. Estamos de acuerdo en donde de 6 a 24 horas después de establecido el factor iniciador de inflamación, lo que tú vas a tener como célula principal en los infiltrados inflamatorios es el neutrófilo. Todos estos que observamos acá son neutrófilos. ¿Estamos de acuerdo? Este es un neutrófilo bien típico. Tiene su núcleo lobulado, como lo vemos acá, y su citoplasma eosinófilo, pero sin gránulos citoplasmáticos. Ese es un ejemplo de un sitio en el miocardio, de un infarto al miocardio. Sí, es una muestra que se tomó durante la necropsia, en donde se ve como en este sitio hubo necrosis. Todas estas fibras están necrosadas, están muy eosinófilas, no presentan núcleos, están desorganizadas y presentan estos focos de inflamación aguda. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos vasos sanguíneos dilatados o capilares dilatados, congestionados, llenos de eritrocitos. Y pasadas 24 o 48 horas, infiltrado inflamatorio va a dejar de ser eminentemente neutrofílico y va a empezar a poblarse este tejido con macrófagos. ¿Estamos de acuerdo? Todos estos son macrófagos. Sí. Ahora bien, la cinética de eventos que se da durante el proceso inflamatorio está, digamos, esquematizada en este diagrama. ¿Estamos de acuerdo? Lo primerito que aparece es el edema. ¿Por qué? Porque durante el proceso inflamatorio lo primerito que va a haber es exudado. Va a haber vasodilatación y va a haber exudado. Luego vienen los neutrófilos y tiempo después vienen los macrófagos. Aquí mencionan monocitos, pero en realidad son macrófagos cuando ya están extravasados. Muy bien, doctores. Entonces, les mencionaba, ese es el modelo prototípico de la inflamación. Sin embargo, existen algunas excepciones o muchas excepciones en donde esta secuencia de eventos no se da de esa manera. ¿Estamos de acuerdo? Pero bueno, ¿por qué los neutrófilos son los, digamos, los más abundantes en el proceso de inflamación aguda? ¿Por qué son los primeros en llegar? Se tienen varias razones de por qué ellos son los preponderantes en el proceso de inflamación aguda. Y una de estas razones tiene que ver con el sentido de que son los más numerosos en el torrente sanguíneo.
Sí, o sea, de todos los leucocitos, los neutrófilos están en un número, digamos, muy por arriba de los demás leucocitos. Acuérdense que son el segundo clon celular más frecuente después de los eritrocitos. ¿Sí? Responden con mayor rapidez a las quimiosinas, o sea, sus receptores son más afines a responder a las quimiosinas. Sí, tienen una mayor capacidad o se ligan con mayor firmeza a las moléculas de adhesión endotelial, sobre todo a la E-selectina y P-selectina, o CD62E y CD62P. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque también estas moléculas de adhesión se producen más rápido que las demás. ¿Estamos de acuerdo? Y si el neutrófilo tiene mayor afinidad por ellas, pues se van a dar la adhesión del neutrófilo con la célula endotelial muy tempranamente y con mucha fuerza. Y bueno, sin embargo, tienen una vida breve, ¿no? De 24 a 48 horas. Sí, rápido cumplen su función. Sí, y entran en apoptosis. Es por eso que estos neutrófilos llegan muy rápido, pero también se van muy rápido el proceso inflamatorio. Y los macrófagos, bueno, los macrófagos sobreviven más tiempo, es por eso que los macrófagos forman, sí, parte del proceso inflamatorio agudo, pero también condicionan que esto se vaya hacia lo crónico. ¿Sí? ¿Qué tanto puede sobrevivir un macrófago? Pues puede sobrevivir años, mucho tiempo, meses, años, en el sitio de inflamación. Aparte proliferan en los sitios de inflamación, cosa que no hace el neutrófilo. El neutrófilo no tiene la capacidad de proliferar en los sitios de inflamación. Y existen macrófagos residentes en algunos sitios, como las células de Kupffer, que vamos a ver después, del hígado, que pues permiten tener ese aporte de macrófagos normalmente en los tejidos. Y casos en donde el proceso inflamatorio tiene características distintas a este prototipo que acabamos de ver. Por ejemplo, cuando tienes infecciones por pseudomonas, en el caso de una neumonía por pseudomonas, lo que vas a tener en los alvéolos pulmonares, ¿sí? Son procesos inflamatorios que a lo largo del tiempo permanecen casi de manera constante, compuestos por neutrófilos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, son muy neutrofílicos, a pesar de que esto ya tenga algunos días de evolución. Las reacciones de hipersensibilidad. Las reacciones de hipersensibilidad sí son como las alergias, por ejemplo, ¿sí? Son procesos inflamatorios que desde un inicio prácticamente tienen características de cronicidad. Es por eso que yo les mencionaba que sí, o sea, la inflamación es un proceso que se puede ver desde una óptica del tiempo, pero también de la composición celular que se tenga en el sitio de inflamación. Entonces podemos hablar de inflamación aguda desde un inicio, en este caso, en una reacción de hipersensibilidad, en donde vas a tener fundamentalmente macrófagos, vas a tener linfocitos, y vas a tener estas células, ¿sí? De color rojizo, cargadas de gránulos, ¿sí? Denominadas eosinófilos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esos son ejemplos que rompen con ese esquema típico del proceso de inflamación. Muy bien. Y durante la inflamación aguda, pues no nada más a ver, permítame, doctor. Permítame. A ver, doctores, ¿mi presentación se ve bien? ¿Me estoy escuchando bien? Sí, doctor. Sí. Sí, doctor. Muy bien, doctores. Entonces,
Les mencionaba que durante el proceso de inflamación aguda no únicamente el lecho capilar responde al estímulo inflamatorio, sino también los capilares o vasos y ganglios linfáticos también responden hacia el proceso, hacia ese proceso. ¿Por qué? Porque a final de cuentas los vasos linfáticos y ganglios linfáticos, bueno, los vasos linfáticos van a drenar todo ese sitio de inflamación y van a llevar todo ese contenido hacia los ganglios linfáticos para limpiar todo ese tejido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque tienen esa función, o sea, la función del componente linfático, del entramado linfático, tiene que ver con filtrado de los tejidos, de los líquidos que, digamos, llegan desde los tejidos hacia este sistema linfático. Sí, filtran y vigilan qué es lo que va en estos líquidos extravasculares, ¿estamos de acuerdo? En el exudado, por ejemplo, sí, la inflamación. Y ellos van revisando qué tienen y se va destruyendo todo aquello que pueda ser patogénico. Y es común que los vasos linfáticos en algunas situaciones se inflamen, ¿sí? Proceso denominado linfangitis. O bien que los nódulos linfáticos también se agranden. Sí, bueno, este fenómeno le conocemos como linfadenitis, o bien linfadenitis reactiva o linfadenitis inflamatoria, en donde hay hiperplasia, inflamación e hiperplasia de los nódulos linfáticos, y esto se va a ver reflejado por aumento, crecimiento del tejido, como de acuerdo de la estructura anatómica. Para ubicarlos, esto es el antebrazo, esta es la palma de la mano. Lo que tiene aquí este paciente es una lesión por virus herpes simple activa, la cual está causando estas estriaciones eritematosas que se ven acá. En el antebrazo, todas estas estriaciones o líneas que tiene este paciente en el antebrazo son vasos o capilares linfáticos inflamados. Entonces, lo que tiene este paciente es un proceso de linfangitis. Ahora bien, cuando lo que responde es el nódulo linfático, ¿sí? Lo que va a causar es una linfadenitis reactiva, linfadenitis benigna, ¿estamos de acuerdo? En donde los nódulos linfáticos se agrandan. Generalmente, cuando estamos hablando de una linfadenitis reactiva inflamatoria o linfadenitis nada más, los nódulos linfáticos se ponen grandes de manera muy aguda, estamos de acuerdo, de un momento a otro se presentan, duelen, están móviles, ¿sí? Pueden estar calientes, y conforme va evolucionando el cuadro agudo, por ejemplo, un cuadro de vías respiratorias, pues esto revierte hasta cierto punto. Entonces esto te habla de una situación totalmente benigna, ¿no? Y si se da en niños con esas características, pues todavía más sugestivo del diagnóstico de una linfadenitis inflamatoria. Muy bien, doctores. ¿Dudas, preguntas al respecto? ¿No hay manitas? Nada, perfecto. Otro fenómeno que ocurre prácticamente a la par de estos procesos de transmigración y de quimiotaxis, todo lo que acabamos de ver, sí, es la activación leucocitaria. ¿Estamos de acuerdo? O sea, los leucocitos tienen que sufrir cambios o un fenómeno de activación para sufrir cambios que los predispongan a reaccionar durante el proceso inflamatorio. ¿Estamos de acuerdo? Y estos cambios inician desde lo que vimos en clases pasadas, que hablamos cómo los leucocitos reconocen microorganismos, ¿estamos de acuerdo? A través de los receptores acoplados a proteína G, de los receptores TUR o TOR, ¿estamos de acuerdo? O sea, todas estas funciones que ven acá, estamos de acuerdo que ya revisamos, ¿sí? Son activadas por estos receptores. Tienen algunas citocinas también. Entonces,
la activación leucocitaria precisamente habla de eso, ¿no? Cómo los ligandos que están alrededor del leucocito van a interactuar con su receptor, si ya sea acoplado proteína G, receptor tipo TOL o de citocinas, y esto va a activar funciones específicas e importantes para la inflamación. Sin embargo, en este caso, para ya no repetir, vamos a centrarnos en el receptor fagocítico. ¿Estamos de acuerdo? Este receptor fagocítico de gran importancia pues para la inflamación. Entonces, ¿qué es lo que va a activar ese receptor fagocítico? Pues un mecanismo, digamos, fundamental, ¿sí? La fagocitosis. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ya llegaron los leucocitos o los neutrófilos o macrófagos, sobre todo neutrófilos, son los fagocitos más importantes en el proceso de inflamación aguda. Ya llegaron al sitio de inflamación y hay que eliminar el agente causal y las consecuencias de ello. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en el neutrófilo pues hay que activar la fagocitosis o hay que activar el neutrófilo para que empiece a fagocitar. Y sobre todo les mencionaba, ¿no? Neutrófilos y macrófagos son los fagocitos más importantes. Y este proceso de fagocitosis se da a través de 3 etapas que yo, digamos, renombré. A mí me parece que queda mejor así respecto al libro, en donde lo primero que tiene que hacer el neutrófilo, el fagocito, es reconocer lo que se tiene que fagocitar. Luego tiene que atrapar e internalizar. Y luego tiene que destruir. Cuando hablamos de internalizar es meter lo que se tiene que destruir, estamos de acuerdo, lo tiene que internalizar hacia el citoplasma. Estamos de acuerdo, a eso se refiere con internalización. Muy bien, entonces, la fase de reconocimiento del fagocito tiene que ver con receptores de los fagocitos, ya lo mencioné hace un momento. Sí, y existen en general algunos receptores que permiten la identificación sobre todo de microorganismos, como son los receptores de Mannose. Están presentes tanto en los neutrófilos como en los macrófagos, sí, reconocen carbohidratos que están en la pared de las bacterias, sobre todo que tienen residuos terminales de mannose y de fucosa. Están en las glucoproteínas y glucolípidos de la pared bacteriana. Todos son importantes para el reconocimiento de bacterias. A ver, doctor, si quieren le regreso para por quien quiera anotar, lo haga. Muy bien, y tenemos otro tipo de receptor denominado receptor barredores, que te reconocen lipoproteínas de baja densidad de la pared de los microbios. Doctor. Y mande usted. Ay, perdón, no, sigue ahorita y le pregunto mejor. No, pues de una vez, doctora, a ver, déjame cierro mi presentación. Ay, es que... Pero levante la mano. Sí, perdón. A ver, ya. Doctora María Cristal, dígame. Doctor, yo tengo una duda. ¿Cuál es? Por ejemplo, ¿qué pasa? Bueno, cuando hacen la fagocitosis, ¿qué pasa con esas bacterias? O sea, ¿se desintegran totalmente o luego los eliminan los macrófagos? No, luego son eliminados, doctora, en unidades muy básicas, como aminoácidos. Digamos, los lípidos son regresados a las células, o sea, se elimina, se desecha. Prácticamente. Sí. Oh, gracias, doctor. Muy bien, tenemos receptores barredores también, el eje que reconocen lipoproteínas, y tenemos otro tipo de mecanismo que es importante, muy importante para la fagocitosis porque mejora la fagocitosis, la mejora. Hace que el fagocito, en este caso neutrófilo o macrófago, pueda identificar con mayor afinidad, con mayor claridad lo que hay que fagocitar. Y eso lo hace a través del fenómeno de opsonización. ¿Estamos de acuerdo? En donde la opsonización consiste en que la bacteria o lo que haya que fagocitar se tiene que recubrir de otra proteína que le indique al fagocito que eso es precisamente fagocitable.
Y esas proteínas que opsonizan, o también denominadas opsoninas, estamos de acuerdo, son inmunoglobulina G, en la fracción C3b del complemento, y una lectina fijadora o ligadora de manosa. Esas son las principales opsoninas, estamos de acuerdo, que se reconocen como tal. Hay más, pero esas son las más, digamos, potentes que se reconocen. Muy bien, entonces, después viene, ya que se reconoció, digamos, una bacteria, ya que se sabe que hay que fagocitarla, o cualquier otra partícula, pues hay que atraparla, internalizarla y destruirla, ¿estamos de acuerdo? El atrapamiento, ¿cómo va a ocurrir el atrapamiento? Bueno, el atrapamiento va a ocurrir por la formación de pseudópodos alrededor del microorganismo que acaba de ser reconocido. Sí, ese es el ejemplo que te da en el libro, en esta imagen. Y lo va a hacer a través de la formación de pseudópodos. Pseudópodos que son extensiones de la membrana citoplasmática que van a envolver, como se ve acá, ¿sí? En este caso al bicho, a la bacteria, al microorganismo que se va a fagocitar. Queda envuelto, ¿sí? Y por lo tanto, al quedar envuelto, como lo esquematiza aquí, va a quedar internalizado, ¿sí? En una vesícula rodeada por membrana, ¿sí? Un fragmento de membrana tomado de la membrana citoplasmática del fagocito, ¿sí? Se va a cerrar para formar un fagosoma. El fagosoma es el microbio o microorganismo hacia el interior rodeado de membrana, ¿estamos de acuerdo? Ahora bien, este fagosoma se va a unir con los lisosomas y va a formar el denominado fagolisosoma. Ahora bien, después de que se forma el fagolisosoma, el contenido de los lisosomas va a ser vertido o va a entrar en contacto, mejor dicho, en este caso el microorganismo, y va a ser degradado. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, ¿cómo se da o qué es lo que contienen los lisosomas? ¿Sí? O qué contiene, mejor dicho, el fagolisosoma que causa degradación del microorganismo. Pero bueno, lo que contienen son ciertas sustancias que permiten la degradación de todos los componentes estructurales que el fagocito ingiere. Los vamos a ver en un momento más. Veamos este video para que tengan una idea de cómo se ve la fagocitosis en un cultivo celular, en donde todos, este es un fagocito, este también es un fagocito, y todas estas son bacterias. ¿Estamos de acuerdo? Son dos videos juntos. En el otro video aparece un fagocito muy grande tratando de ingerir un parásito. Adelante. Perdón, doctor, lo voy a parar para... Si se fijan cómo este fagocito formó múltiples pseudópodos hasta que internalizó en este fagosoma todas las bacterias, doctores. Todo esto es un neutrófilo. Todo este es el fagosoma. Queda internalizado, por lo tanto, todo ese componente bacteriano que se fagocitó. Acá también hubo fagocitos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, doctores.
bien, doctores. Creo que en este segundo video queda más claro, ¿no? Cómo se fagocitó este parásito y cómo queda al interior en una vacuola denominada fagosoma. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que tiene el fagocito, el neutrófilo, sobre todo, para destruir eso que se acaba de internalizar el citoplasma? Bueno, el mecanismo, uno de los más importantes, es el estallido respiratorio. El estallido respiratorio que ya vimos con anterioridad como causa de lesión y muerte celular. ¿Estamos de acuerdo? En donde aquí el estallido oxidativo se lleva a cabo, es iniciado por una enzima denominada fagocito oxidasa, ¿estamos de acuerdo? O NADPH oxidasa, que esta, cuando el neutrófilo no está activado, ¿sí? Esta enzima está localizada en las membranas citoplasmáticas del fagocito. Cuando se activa, se transloca esta fagocito oxidasa hacia la membrana del fagolisosoma y te va a oxidar a esta denominada nicotinamida adenina dinucleótido fosfato o NADPH. Sí, cuando se oxida este fenómeno, ¿sí?, de oxidación, te va a llevar a la producción o a la reducción del oxígeno. Estamos de acuerdo, presente en el fagolisosoma. Si hay reducción del oxígeno o se va a formar, estamos de acuerdo, el anión superóxido. ¿Estamos de acuerdo? Aquí falta una flechita, ahorita se la ponemos. Entonces, esta reducción del oxígeno te va a llevar a la formación de anión superóxido, y este anión superóxido, de manera, digamos, espontánea, se va a dismutar en peróxido de hidrógeno, como, digamos, viene aquí la secuencia en imagen. Sin embargo, el peróxido de hidrógeno no es un antimicrobiano tan efectivo. De hecho, tiene muy poca capacidad microbiana. Por lo tanto, el peróxido de hidrógeno tiene que interactuar bioquímicamente con la meloperoxidasa que está en los gránulos primarios, azurófilos, ahorita los vamos a ver, del mismo neutrófilo, y se tiene que unir químicamente con un haluro. Principalmente ocurre esto con el cloro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el resultado final de esta unión bioquímica, esa reacción bioquímica entre el peróxido de hidrógeno, mieloperoxidasa, y un haluro como el cloro, estamos de acuerdo, te va a dar origen a un ingrediente químico que sí tiene una capacidad microbicida extremadamente potente, denominado hipoclorito. ¿Estamos de acuerdo? El hipoclorito, por lo tanto, o el sistema peróxido de hidrógeno, mieloperoxidasa, haluro, así se llama eso, y es el sistema más bactericida más importante de los neutrófilos. ¿Por qué? Por la formación de hipoclorito. Y el hipoclorito va a causar halogenación de la estructura proteínica lipídica de la bacteria, pero también oxidación. ¿Estamos de acuerdo? Y pues esto va a matar a la bacteria o al microorganismo ingerido. También esto se puede ir a través de la formación de radicales hidroxilo por la reacción del peróxido de hidrógeno con el hierro. Estamos de acuerdo, a través de la reacción de Fenton te van a formar entonces radicales libres tipo hidroxilo que son también altamente tóxicos para las bacterias. Bueno, ese es el estallido respiratorio, es uno de los mecanismos. Otro de los mecanismos es la formación del anión peroxinitrito a través del óxido nítrico. ¿Estamos de acuerdo? El óxido nítrico es un gas soluble que está en el intestino, en las células, que se forma por acción de una enzima denominada óxido nítrico sintasa. Si estimula o hace que de la arginina se sintetice o se forme óxido nítrico. ¿Estamos de acuerdo? Pero también, como tienes la formación de especies reactivas del oxígeno al mismo tiempo, sí, entonces el anión superóxido, junto con el óxido nítrico, sobre todo la forma inducible del óxido nítrico, que es la que participa en la inflamación,
o que existe una forma de óxido nítrico neuronal y una endotelial, pero esas tienen funciones diferentes. ¿Estamos de acuerdo? La endotelial sirve para mantener el tono vascular, la otra es un neurotransmisor, la neuronal. En este caso, el INUS y el óxido nítrico inducible, estamos de acuerdo, junto con el anión superóxido, son quienes reaccionan bioquímicamente para dar origen a la acción al anión peroxinitrito. Y ese también es extremadamente tóxico para las bacterias. Muy bien, y luego también tenemos otros mecanismos. Estos, digamos, tienen que ver con la degradación a través de una serie de gránulos que están en el citoplasma del fagocito. Estamos de acuerdo que contienen muchas sustancias, ¿estamos de acuerdo? Y que son de un actuar más rápido porque están o tienen actividad constitutiva. Sí, o sea, mientras el estallido oxidativo y los demás aniones tienen que ser producidos al inicio de la inflamación, estos ya están activos para entrar en función. Por lo tanto, son más rápidos en su actuar que el estallido respiratorio o el óxido nítrico. Y tenemos dos tipos de gránulos, los denominados gránulos específicos o secundarios, que contienen sustancias que algunas son de actividad bactericida, ¿sí? Otras tienen diferentes actividades o distintas actividades a la bactericida. Por ejemplo, tenemos lisozima, tenemos colagenasa, tenemos gelatinasa, lactoferrina, activador plasminógeno, estaminasa, fosfatasa alcalina, etc. Y tenemos, me regreso por si lo quieren anotar. Y tenemos los gránulos secundarios, los gránulos primarios o azurófilos. ¿Estamos de acuerdo? Esos contienen mieloperoxidasa, contienen defensinas, hidrolasas ácidas, proteasas neutras. De las proteasas neutras tenemos aquellas que te remodelan la matriz extracelular, tejido conectivo, elastasa, catepsina G, colagenasas inespecíficas, proteinasa 3, entre muchas otras. Muy bien, doctor. Entonces, ¿cuál es la función, por ejemplo, de las hidrolasas ácidas? ¿Estamos de acuerdo? Podemos hacer un resumen. Si lisozima es bactericida, colagenasa te modifican la matriz extracelular o te pueden modificar inclusive los factores de virulencia de las bacterias. Gelatinasa te modifica la matriz extracelular. Lactoferrina es antimicrobiana, el activador del plasminógeno también es antimicrobiano. Histaminasa te degrada la histamina, fosfatasa alcalina tiene múltiples funciones. Mieloperoxidasa, defensinas son antimicrobianas, hidrolasas ácidas, antimicrobianas, las proteasas neutras son modificadoras de la matriz extracelular. Entonces, por ejemplo, la función de las hidrolasas ácidas, te degradan bacterias, te degradan residuos celulares, estamos de acuerdo, a través de la activación de la bomba de protones unida de membrana, ¿sí? Del fagolisosoma. Tenemos otro ejemplo de las proteasas neutras, estamos de acuerdo, te degradan colágeno, te degradan la membrana basal, la fibrina, la elastina, cartílago, etc. Estamos de acuerdo, hay un tipo de elastasa neutrofílica que es la elastasa, no es la colagenasa, perdón, que acabamos de mencionar hace un momento, sino la elastasa específica para neutrófilos que te degrada los factores de virulencia de las bacterias. Y por lo tanto, te les elimina la capacidad de causar enfermedad. Estos factores de virulencia, me imagino que ustedes ya los vieron en microbiología. Y el control o los mecanismos de control que se tienen para este proceso de destrucción, sí, el más, digamos, descrito, el más importante de este sistema antiproteasas es el llevado a cabo por la alfa-1 tripsina que inhibe la elastasa de los neutrófilos, ¿estamos de acuerdo?
Cuando ya no se necesita que esté produciéndose la elastasa, ¿sí? Entonces esta enzima alfa-1 antitripsina, estamos de acuerdo, va a acabar o va a eliminar, estamos de acuerdo, la función destructora de los fagocitos. Y hasta ahí llegó este proceso. Es importantísimo esta sustancia química alfa-1 antitripsina o esta enzima porque quienes carecen de ella en un cuadro clínico denominado deficiencia de alfa-1 antitripsina son pacientes que tienen lesión tisular de manera constante porque los neutrófilos no apagan su capacidad de degradación. Entonces constantemente están produciendo todas estas enzimas o la están, digamos, activando constantemente todas estas enzimas que están en los gránulos neutrofílicos y están causando destrucción celular importante en esos pacientes. Muy bien. Otra forma de cómo, digamos, los neutrófilos ejercen su función es a través de las trampas extracelulares de los neutrófilos. Yo les hago la siguiente pregunta. ¿Qué son las trampas extracelulares de los neutrófilos? ¿Quién quiere levantar la mano? A ver, doctora Brenda Cristina Sánchez. Tramas fibrilares extracelulares. A ver, sí, ¿y qué es lo que hace entonces el neutrófilo para formar esta trampa, doctora? Concentran las sustancias antimicrobianas en Sí, pero, la infección. Sí, pero antes de eso, ¿estamos de acuerdo? ¿Cómo van a formar esas trampas extracelulares? ¿Qué es lo que expulsan hacia el exterior de su citoplasma? Doctor Emilio Hernández Álvarez. ¿El núcleo de los neutrófilos? La cromatina, ¿estamos de acuerdo? Sí, la cromatina. Se exprimen los neutrófilos y expulsan hacia el exterior la cromatina. ¿Estamos de acuerdo? Por eso se describen como entramados viscosos, o sea, son adhesivos para que los microorganismos queden pegados en ellas. Sí, están estructuradas conformadas por cromatina nuclear. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cromatina nuclear impregnada por péptidos antimicrobianos presentes en los gránulos de los neutrófilos. Precisamente para que se formen, tiene que haber vaciamiento nuclear. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el neutrófilo de cierta manera transfiere su cromatina hacia el exterior de la célula para formar esta red. ¿Estamos de acuerdo? Sí, toda esa red, sí, se me fue la palabra, toda esa red. Y eso pues, le va a causar que a final de cuentas el neutrófilo muera a través de un proceso similar a la apoptosis que le han llamado kenosis. ¿Estamos de acuerdo? Esto, digamos, considerando las siglas de este fenómeno en inglés, que es un proceso de apoptosis en los neutrófilos relacionado con la formación de trampas extracelulares de los mismos, ¿sí? Y estas trampas extracelulares de los neutrófilos son características durante la sepsis porque están presentes en la sangre. Se han descrito inclusive en muchos otros contextos de inflamación como enfermedad periodontal, se han descrito, pero en donde se forman en gran cantidad es durante la sepsis, cuando, digamos, el proceso inflamatorio o infeccioso se hace generalizado en toda la economía corporal de una persona. Y también tiene sus consecuencias negativas, ¿estamos de acuerdo? En enfermedades como el lupus eritematoso, estamos de acuerdo, puede haber inducciones o se creen que estas son parte de la patogenia del lupus eritematoso, porque esas trampas extracelulares de neutrófilos, al ser cromatina presente fuera del núcleo, pues va a suscitar la formación también de anticuerpos, ¿sí? Porque va a ser reconocido como extraño. Y estos anticuerpos luego pueden convertirse en un tipo de anticuerpo denominado antinuclear, ¿sí? O autoantígenos antinucleares se van a formar que van a generar
anticuerpos que estos mismos van a responder con los núcleos o la cromatina de otras células que ni siquiera tienen que ver nada con el proceso inflamatorio, ¿estamos de acuerdo? Y que de ahí, digamos, se dé la presencia permanente de un proceso inmunopatológico denominado lupus eritematoso. Entonces, la imagen que viene en el libro respecto a las trampas celulares es muy ilustrativa. ¿Sí? En la imagen A tenemos 3 neutrófilos en donde sus núcleos están de color anaranjado, el citoplasma verde. ¿Qué es lo que ocurre cuando se activan para formar esas trampas? Ven cómo todo este componente anaranjado es expulsado desde el neutrófilo hacia el exterior, formando esta red. ¿Estamos de acuerdo? Para atrapar, digamos, a los bichos que pudiesen estar presentes alrededor de estos neutrófilos. ¿Qué es lo que ocurre después de que se expulsó la cromatina? Pues el núcleo queda vacío. Vean, aquí ya no se ve anaranjado. Inclusive aquí se ve amarillento, pero se debería de ver anaranjado. Eso te indica que los núcleos están vacíos, ¿estamos de acuerdo? O sea, lo único que vemos es el espacio que ocupaba la cromatina. Y el objetivo, vamos, de la formación de estas trampas de cromatina, todo esto que se ve acá como fibras es cromatina, ¿sí? Es fijar y exponerle a lo fijado, ¿sí? Sustancias químicas, péptidos antibacterianos, como es este caso. Todos estos coquitos que se ven acá forman esas estructuras más o menos lineales o cadenas, pues son estafilococcus, atrapados en una tena, en una trampa extracelular neutrofílica. Muy bien. Para terminar la clase del día de hoy, doctores, veamos el siguiente video para que, digamos, retroalimente lo que acabamos de mencionar. The neutrophil is a powerful and vigilant defender, constantly prowling the bloodstream in search of pathogenic invaders. When a target is encountered, it is swiftly engulfed and digested by the voracious scavenger. After a kill, the hunter does something unexpected. It casts a net to capture additional prey. Neutrophils are efficient assassins who expect to die, not reproduce. Their DNA is utilized as yet another weapon in their arsenal. When a pathogen is encountered, the neutrophil activates an enzyme, PAD4, to unpackage the tightly coiled chromosomal DNA into loose strands of sticky web-like material. The nuclear contents are ejected from the neutrophil, forming a deadly net composed of DNA strands, interconnected by histones and impregnated with lethal antimicrobial agents, including myeloperoxidase, neutrophil elastase, and defensins. The newly formed net is set, capturing and killing any invading bacteria unlucky enough to swim into its embrace. Once its mission is complete, the toxic net must be deactivated and destroyed. Serum nucleases chop the net DNA into smaller fragments that are easily ingested. Macrophages move into the area and dispose of the remaining net fragments, eliminating all traces of the pathogenic infection. Unfortunately, this defensive sword wields two edges. Failure to completely remove net fragments can result in the formation of autoantibodies directed against net components including DNA, histones, and PAD4. These autoantibodies can ultimately result in the development of autoimmune diseases, including systemic lupus erythematosus and rheumatoid arthritis. Muy bien, doctores, ¿dudas, preguntas? Ahorita acabo de recordar algo respecto a lo que preguntaron hace un momento de cómo el macrófago elimina lo fagocitado, cómo se deshace de él después de que destruyó. Se elimina, todo lo fagocitado se elimina junto con el neutrófilo a través de la apoptosis. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, ya después la eliminación de todos esos cuerpos apoptósicos se da por los macrófagos, quienes son los que desintegran todo eso en péptidos o en sustancias químicas muy básicas que se pueden eliminar o pueden ser reutilizadas para la célula. Muy bien. ¿Dudas, preguntas al respecto, doctor? No, doctor. Nada, perfecto, doctores. Entonces, el día de hoy nos quedamos aquí, doctores. Nos vemos el próximo jueves. Sean felices, cuídense. Gracias, doctor. Igualmente.